En ese ambiente vivía una pareja en la ciudad de Sora. Manoa y su esposa tenían un gran dolor. No podían tener hijos. Pero la historia de Dios rara vez sigue la lógica humana. Un día, algo increíble sucede. Un ángel del Señor se aparece a la esposa de Manoa. Imagina la escena. Luces, presencia imponente. El mensaje del ángel es directo y prometedor. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Este niño no será un niño normal. El ángel le dio las reglas de un nazareo, un voto sagrado a Dios. Eran estrictas: no beber vino ni nada que fermente, no comer nada impuro. Y la más extraña de todas, una navaja nunca tocaría su cabeza. Su cabello sería la fuente visible de su fuerza, un símbolo de su pacto con Dios. El ángel concluyó: Él comenzará a liberar a Israel de mano de los filisteos. La esposa de Manoa, emocionada pero nerviosa, corre a contárselo a su esposo. Manoa, más cauteloso, le pide a Dios que envíe al mensajero de nuevo para que les explique cómo criar al niño. Dios responde a la oración. El ángel regresa y repite las instrucciones. La clave es la obediencia. Al poco tiempo nace el niño. Lo llamaron Sansón, que probablemente significa hombre del sol o pequeño sol. Sansón crecía y, lo más importante, el Señor lo bendecía. El Espíritu de Dios estaba con él. Era un niño que prometía ser el libertador de su pueblo. La fuerza incontrolable. Los años pasaron. Sansón ya no era un niño. Era un joven imponente con una cabellera oscura y rizada, el secreto de su poder. Pero su vida como nazareo, consagrado a Dios, tomó un desvío. Sansón era poderoso, pero no era el más sabio. Y aquí es donde la trama se complica. Bajó a la ciudad filistea de Timnat. Los filisteos eran sus enemigos, pero a Sansón le importó poco. Vio a una mujer filistea que le gustó. Regresó a casa y les dijo a sus padres, sin rodeos: «He visto una mujer filistea. Consíganmela por esposa». Sus padres, horrorizados, trataron de razonar: «¿No hay una mujer en todo Israel? ¿Por qué ir a los filisteos incircuncisos?». Pero Sansón estaba decidido: «Consíganmela, porque es la indicada para mí». Aquí la Biblia nos da un spoiler importante. Sus padres no lo sabían, pero Dios estaba usando este capricho para buscar ocasión contra los filisteos. En el camino hacia Timnat, un evento dramático marcó su vida. Un león joven y feroz rugió contra él. No había armas, no había tiempo para pensar. Pero el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con una potencia explosiva. Con sus manos desnudas, despedazó al león como si estuviera abriendo un cabrito. Lo hizo en un instante, un secreto que guardó para sí mismo. Al regresar a Timnat, vio algo más extraño aún: el cadáver del león. Dentro había un panal de abejas y miel, algo dulce saliendo de lo que fue un devorador. Tomó la miel, comió y les dio a sus padres, pero nunca les contó el origen de esa dulzura. Acertijos, venganza y un héroe imparable. Llegó el banquete de bodas. Sansón, en su arrogancia, propuso un acertijo a los 30 filisteos que asistían. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si lo resolvían, les daría 30 trajes. Si no, ellos se los darían a él. Durante 3 días, los filisteos no pudieron resolverlo. No tenían idea, así que recurrieron a la táctica más sucia: presionar y manipular a su esposa. Llorando y quejándose día y noche, la mujer logró que Sansón, cansado, le revelara el secreto de la miel y el león. Ella, traicionándolo, corrió a contar la respuesta. Antes de la puesta del sol del 7º día, los filisteos se burlaron. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué más fuerte que un león? La respuesta de Sansón fue amarga. Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi acertijo. Él se refería a que solo a través de la traición de su esposa pudieron obtener la respuesta. La ira y la frustración lo invadieron. El Espíritu de Dios, una vez más, vino sobre él.
Fue a Ascalón, mató a 30 hombres filisteos, tomó sus mejores ropas y las usó para pagar la apuesta. Luego, furioso, regresó a la casa de su padre, dejando a su esposa atrás. Su suegro, pensando que Sansón la había abandonado, se la entregó a otro hombre. Grave error. Poco después, Sansón regresó a Timnat buscando a su esposa. Al descubrir la traición del suegro, desató una venganza épica. Atrapó 300 zorras, las ató de 2 en 2 por las colas, con una antorcha encendida en medio, y las soltó en los campos de trigo, viñas y olivares de los filisteos. Una destrucción masiva. Los filisteos, indignados por la pérdida de sus cosechas, encontraron a los culpables, el suegro y la esposa de Sansón. En represalia, los quemaron vivos. Esto llevó a Sansón a un nuevo nivel de furia. Los atacó con violencia, matando a muchos, y luego se retiró a esconderse en una cueva. La quijada del asno y el secreto de la fuente, los filisteos, subieron en guerra contra Judá. El pueblo de Judá, asustado, sabía que la ira filistea era por culpa de Sansón. 3000 hombres de Judá fueron a la cueva y ataron a Sansón con cuerdas nuevas para entregarlo. Pero justo cuando lo llevaban, el Espíritu del Señor lo llenó de una fuerza increíble. Las cuerdas nuevas que lo sujetaban se rompieron como si fueran lino quemado. Sansón estaba libre pero desarmado. Entonces vio algo en el suelo, una quijada de asno fresca. La tomó y, con esa arma improvisada, mató a 1000 hombres filisteos. El lugar fue llamado Ramath Lehi, la colina de la quijada. Después de la hazaña, Sansón estaba agotado y sobre todo sediento. Clamó a Dios, suplicando. Dios, escuchando a su nazareo, abrió una fuente de agua en el lugar. Sansón bebió y recuperó el aliento, pero la vida de Sansón siguió siendo un vaivén entre lo divino y lo humano. Más tarde fue a Gaza, otra ciudad filistea. Fue visto. Los filisteos pensaron, ahora sí lo tenemos. Lo rodearon toda la noche. Pero a medianoche Sansón se levantó y con una fuerza sobrenatural arrancó las puertas de la ciudad, los 2 postes, el cerrojo, y las llevó al hombro hasta la cima de un monte cercano. Una humillación pública para los filisteos. La caída con Dalila, la vida de Sansón, era una serie de advertencias ignoradas. Su atracción por mujeres filisteas, que eran una trampa para él, culminó en el valle de Sorek con una mujer llamada Dalila. Los líderes filisteos vieron la oportunidad de oro. Le ofrecieron a Dalila una fortuna si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Dalila, ambiciosa, comenzó su juego sucio. Día tras día lo presionaba con dulzura, luego con lágrimas y finalmente con una molestia constante. Dime, por favor, ¿dónde reside tu gran fuerza? Sansón, jugando con fuego, le dio 3 respuestas falsas. Si lo ataban con 7 cuerdas de arco frescas, se debilitaría. Dalila lo intentó, pero Sansón rompió las cuerdas sin esfuerzo. Si lo ataban con sogas nuevas, se debilitaría. Mismo resultado, 3. Si tejía sus 7 trenzas con la tela de un telar, se debilitaría. Lo hizo, pero Sansón se liberó fácilmente. Pero la presión de Dalila era constante. La Biblia dice que ella lo acosó y lo molestó tanto que su alma se angustió hasta la muerte. Finalmente, en un momento de debilidad y cansancio emocional, Sansón confesó el secreto de su vida. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza y seré como cualquier hombre. Dalila, sabiendo que esta vez era la verdad, llamó a los líderes filisteos. Lo durmió sobre sus rodillas y mientras dormía, un hombre cortó sus 7 trenzas. Al despertar, Dalila gritó la señal. «Sansón, los filisteos están sobre ti». Sansón, confiado, pensó que se libraría como las otras veces, pero esta vez fue diferente. El Señor lo había abandonado. Los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos, una crueldad para el hombre que dependía de su vista para luchar, y se lo llevaron encadenado. Su destino
la cárcel de Gaza, donde lo pusieron a moler grano, un trabajo pesado y humillante. El héroe ciego y esclavo. La venganza final, el tiempo pasó en la prisión. Sansón estaba roto, pero algo vital sucedió. Su cabello, la señal de su pacto con Dios, comenzó a crecer de nuevo. Y con él, la esperanza de una última oportunidad. Los filisteos organizaron una gran fiesta en su templo en honor a su dios Dagón, creyendo que Dagón les había entregado a su enemigo. Sacaron a Sansón de la cárcel para burlarse de él ante una multitud de miles. En la terraza del templo había cerca de 3000 personas. Cegado, Sansón le pidió a su guía que lo colocara entre las 2 columnas principales que sostenían el templo. Fue en ese momento, en la oscuridad de su desesperación, que Sansón oró con una fe renovada. Una última vez, Señor soberano, acuérdate de mí, dame fuerzas una vez más para vengar mis ojos. Se apoyó en las columnas con todo su peso y clamó, muera yo con los filisteos. Con un último y épico impulso de su fuerza restaurada por Dios, derribó el templo. El edificio colapsó sobre los líderes filisteos y la multitud, matando a miles. En su muerte, Sansón mató a más filisteos que en toda su vida. Su familia, al enterarse, fue a recoger su cuerpo y lo enterró en la tumba de su padre. Sansón, a pesar de sus debilidades y errores, había cumplido la misión de Dios. Gobernó a Israel durante 20 años y comenzó la liberación de su pueblo de los filisteos. La vida de Sansón es una lección brutal y fascinante. Nos muestra que Dios usa a personas imperfectas. Sansón era un héroe lleno de errores, de debilidades por la tentación, de ira y arrogancia. Sin embargo, su fuerza vino de un pacto divino que lo trascendía. Nos recuerda el peligro de la tentación. Sus debilidades humanas, especialmente su falta de control, lo llevaron a la traición, al sufrimiento y a la ceguera. Y finalmente, nos enseña la soberanía de Dios. Incluso en la caída y el error, Dios tenía un plan que se cumplió a través de la vida y la muerte dramática de su nazareo. Sansón no era un santo, pero era un campeón.